Hermanos del volante, hay noches en la carretera que jamás se olvidan. Noches donde el destino pone a prueba no solo tu valor, sino la fe que llevas guardada en el corazón. Mi nombre es María Elena, pero en la carretera me conocen como la Guerita del Pacífico. Llevo 20 años manejando mi Internacional Santa Marta por las venas de asfalto de este país, y créanme, he visto de todo. Pero lo que les voy a contar hoy, esto cambió mi vida para siempre. Era una noche de febrero, fría como pocas, cuando salí de Guadalajara rumbo a Tijuana por la carretera 15. Llevaba mi carga habitual, o eso creía yo. Porque a veces, compañeros, uno lleva más de lo que imagina. Y a veces, lo que escondemos sin saberlo, puede salvar vidas. Pero antes de seguir con mi historia, déjenme preguntarles algo que me da mucha curiosidad. ¿Alguna vez han sentido que Dios los puso en el lugar correcto en el momento exacto para ayudar a alguien? Cuéntenme en los comentarios si han vivido algo así, porque estas historias de la carretera nos conectan a todos. Si esta historia los emociona tanto como a mí contarla, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal, porque aquí compartimos relatos reales de fe, carretera y esperanza. Y ahora sí, los llevo conmigo a esa noche que marcó mi destino. Todo comenzó cuando vi esas luces intermitentes a lo lejos. Las luces rojas y azules cortaban la oscuridad como cuchillos, reflejándose en el parabrisas empañado de mi Santa Marta. Eran las 11:30 de la noche, y el frío de febrero se metía por cada rendija de la cabina. El olor a diésel quemado se mezclaba con el aroma del café de olla que llevaba en mi termo, pero algo en el ambiente me hacía sentir un nudo en el estómago. Me acerqué despacio por el carril derecho de la carretera 15, a unos 20 kilómetros de Tepic. Ahí estaba, una camioneta blanca de la Policía Federal con las torretas encendidas, y un oficial haciéndome señas con la lámpara. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Después de tantos años en el volante, uno desarrolla un sexto sentido para estas cosas, y algo no se sentía bien. Pisé el freno suavemente, sintiendo como las llantas de mi Internacional rechinaban contra el asfalto húmedo. El motor diésel rugía mientras reducía la velocidad, y pude ver por el espejo retrovisor que no había más vehículos detrás de mí. Estaba completamente sola en ese tramo de carretera. El viento nocturno silbaba entre los cables de luz, y a lo lejos se escuchaban los grillos cantando en los pastizales. El oficial era un hombre joven, moreno, con uniforme que parecía nuevo. Se acercó a mi ventanilla con una sonrisa que no me convenció para nada. «Buenas noches, señora». «Revisión de rutina», me dijo, pero sus ojos nerviosos no dejaban de mirar hacia la carga que llevaba en mi remolque. Yo sabía perfectamente lo que transportaba, 500 sacos de maíz amarillo de Guadalajara hacia una distribuidora en Tijuana. Nada del otro mundo. «¿Documentos?», me pidió, pero cuando se los extendí, apenas los miró. Sus manos temblaban ligeramente, y pude notar que sudaba a pesar del frío. «Necesito que se baje del camión y abra la carga para inspección», me ordenó. Algo en su voz me hizo entender que esto no era una revisión normal. Mi instinto de mujer camionera, forjado en 20 años de carretera, me gritaba que estaba en peligro. Mientras bajaba de mi cabina, sentí como el aire frío me golpeaba la cara. Mis botas tocaron el asfalto con un sonido seco, y pude escuchar a lo lejos el llanto de un bebé. No podía ser. Estábamos en medio de la nada, sin casas cerca, sin pueblos. Pero ahí estaba ese llanto, débil pero constante, que parecía venir de algún lugar cercano. El oficial también lo escuchó, porque se puso tenso y miró hacia todos lados. ¿Escuchó eso?, le pregunté, pero él negó con la cabeza nerviosamente. No escuché nada. Abra la carga, rápido, me insistió, pero yo ya sabía que algo terrible estaba pasando. El llanto se hizo más fuerte, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. No venía de afuera, venía de adentro de mi propio remolque. Para entender lo que pasó esa noche, tengo que contarles cómo llegué a ser camionera. Mi historia no es diferente a la de muchas mujeres que conocemos en la carretera, una historia de necesidad, de lucha, de no tener más opciones que seguir adelante. Nací en un pueblito de Nayarit, donde mi papá trabajaba en los campos de caña. Éramos 6 hermanos, y mi mamá lavaba ropa ajena para sacar unos pesos extra.
Cuando cumplí 18 años, mi papá se enfermó del corazón, y los gastos del doctor nos dejaron sin nada. Mis hermanos menores necesitaban comer, estudiar, vestirse, y yo era la mayor. Fue entonces cuando conocí a Ramón, un camionero que llegaba al pueblo a cargar caña. Era un hombre bueno, trabajador, que me prometió un futuro mejor. Nos casamos cuando yo tenía 20 años, y me fui con él a vivir a Guadalajara. Ramón me enseñó a manejar su camión, un Dina viejo pero noble, porque decía que una mujer también podía ganarse la vida honradamente en la carretera. Los primeros años fueron duros pero felices. Ramón y yo trabajábamos juntos, turnándonos para manejar en los viajes largos. Él conocía cada curva, cada gasolinera, cada parador desde Tijuana hasta Tapachula. Me enseñó a leer las señales del cielo para saber cuándo vendría lluvia, a reconocer el sonido del motor cuando algo andaba mal, a tratar con respeto a todos los compañeros del volante. Pero la vida tiene sus vueltas, y no todas son buenas. Una madrugada de diciembre, hace 8 años, Ramón sufrió un infarto mientras manejaba cerca de Colima. Alcanzó a orillarse, me despertó, y me dijo con voz entrecortada: «Guerita, ahora te toca a ti cuidar a Santa Marta». Murió en mis brazos antes de que llegara la ambulancia, con el motor del camión todavía encendido y el olor a pino navideño que cargábamos esa vez. Me quedé viuda a los 35 años, con una deuda del camión que apenas estaba por la mitad, sin hijos, sin familia cerca. Los primeros meses fueron los más difíciles de mi vida. Lloraba mientras manejaba, especialmente en las noches cuando el silencio de la carretera me recordaba las conversaciones que tenía con Ramón. Muchas veces pensé en vender el camión y regresarme al pueblo, pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. Fue en la iglesia del Sagrado Corazón de Guadalajara donde hice mi promesa. Le dije a la Virgen de Guadalupe que si me daba fuerzas para salir adelante, yo dedicaría mi vida a ayudar a quien lo necesitara en la carretera. Cambié el nombre del camión por Santa Marta, la patrona de los que sirven, y desde entonces cada viaje ha sido una oportunidad de cumplir esa promesa. Por eso, cuando escuché ese llanto salir de mi propia carga, supe que algo muy importante estaba por suceder. Algo que cambiaría no solo mi vida, sino tal vez la vida de alguien más que necesitaba ayuda desesperadamente. El llanto del bebé se hacía más fuerte cada segundo, y mi corazón comenzó a latir como tambor de fiesta. Miré al falso policía a los ojos y le dije: «Oiga, ese sonido viene de mi remolque». Yo no sabía que había nada más que maíz ahí atrás. Sus ojos se pusieron como platos, y pude ver el pánico pintado en su rostro sudoroso. «No hay ningún bebé», me gritó nervioso, pero ya era demasiado tarde. El llanto se había convertido en un grito desesperado que partía el alma. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la parte trasera de mi Santa Marta, con las llaves de la carga temblando en mi mano. El hombre me siguió, pero yo ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Abrí las puertas del remolque de un jalón, y lo que vi me dejó sin aliento. Entre los sacos de maíz amarillo, había una caja de cartón que se movía. Pero no era lo único. Había 3 cajas más, todas con pequeños agujeros para que entrara el aire. Mi Dios santo, alguien había usado mi camión para transportar algo que yo jamás hubiera aceptado cargar. Con las manos temblando, abrí la primera caja. Ahí estaba, un bebé como de 6 meses, morenito, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía la ropita sucia, los labios resecos, y cuando me vio, extendió sus bracitos como pidiendo auxilio. Sentí que las piernas se me aflojaban, pero el instinto de mujer pudo más que el miedo. «Dios mío, hay más», grité cuando escuché otros gemidos que salían de las cajas restantes. Abrí la segunda, una niña como de 2 años, acurrucada, con los ojitos llenos de lágrimas. La tercera, un niño de unos 3 años que ya casi no tenía fuerzas para llorar. Y en la cuarta, otro bebé, este más pequeñito, que respiraba con dificultad. El falso policía se acercó por detrás, y yo sentí su respiración agitada en mi nuca. «Señora, esto no es asunto suyo. Cierre las cajas y váyase», me dijo con voz amenazante. Pero yo ya había cargado al primer bebé en mis brazos, y sentí como se aferraba a mi chamarra como si fuera la última esperanza en el mundo. «¿Está loco?»,
Estos niños se están muriendo. Le grité con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Llevan quién sabe cuánto tiempo aquí adentro. Necesitan agua, comida, un doctor. El hombre sacó una pistola del cinturón y me apuntó con manos temblorosas. Le dije que no es asunto suyo. Deje a ese niño ahí y váyase. Pero algo había despertado en mí. Tal vez era el recuerdo de mi promesa en la iglesia, tal vez era el instinto maternal que nunca pude vivir con mis propios hijos, o tal vez era simplemente que la carretera me había enseñado que hay momentos donde no se puede mirar para otro lado. Abracé más fuerte al bebé y di un paso hacia adelante. Si me va a matar, que sea por hacer lo correcto, le dije mirándolo fijamente. Pero estos niños no van a morir en mi camión, ¿me entiende? El hombre dudó un momento, y yo aproveché para gritar con toda la fuerza de mis pulmones: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay niños aquí! En ese momento, como si fuera un milagro, escuchamos el rugido de un motor diésel acercándose. Unas luces amarillas aparecieron en la carretera, y pude ver la silueta de un camión de carga que venía hacia nosotros. El falso policía miró hacia las luces, luego me miró a mí, y después miró a los niños que seguían llorando en las cajas. Esto no ha terminado, me dijo entre dientes, pero yo ya sabía que Dios había puesto a ese otro camionero en nuestro camino por alguna razón. Guardé la pistola, corrió hacia su camioneta, y se fue con las llantas chirriando, dejando olor a llanta quemada y abandono. Yo me quedé ahí, en medio de la carretera, con 4 niños que no sabía de dónde venían, sin saber qué hacer, pero con la certeza de que mi vida acababa de cambiar para siempre. El camión que se acercaba era un Kenworth azul marino con franjas doradas, y cuando las luces alumbraron la escena, pude ver claramente el nombre pintado en el parabrisas: San Miguel Arcángel. El conductor bajó rápidamente, y era un hombre mayor, de unos 60 años, con bigote canoso y sombrero de palma. Se llamaba Don Aurelio, y resultó ser exactamente el ángel que necesitábamos en ese momento. Cuando vio a los niños en mis brazos y las cajas abiertas en el remolque, no hizo preguntas innecesarias. Su rostro curtido por años de carretera se llenó de compasión, y inmediatamente entendió la gravedad de la situación. Sacó una botella de agua de su cabina y una bolsa con galletas que tenía para el camino, mientras yo trataba de calmar a los pequeños que seguían temblando del frío y el miedo. El bebé que tenía en brazos había dejado de llorar pero respiraba de manera irregular, y eso me preocupaba enormemente. La niña de 2 años se había quedado muy quieta, demasiado quieta, y cuando don Aurelio la tocó, su piel estaba helada. Los otros 2 niños gemían débilmente, y era evidente que llevaban horas, tal vez días, encerrados en esas cajas sin comida ni agua suficiente. Don Aurelio conocía la carretera como la palma de su mano, y sabía que el hospital más cercano estaba en Tepic, a unos 15 minutos de ahí. Pero también sabía que si llegábamos con 4 niños sin documentos, sin explicación de dónde venían, las autoridades nos iban a detener y hacer preguntas que no sabíamos cómo responder. La situación era delicada, pero los niños necesitaban atención médica urgente. Entre los 2 cargamos a los pequeños en la cabina de mi Santa Marta, donde el calor del motor y unas mantas que yo tenía guardadas los ayudaron a entrar en temperatura. Don Aurelio me siguió en su camión, y tomamos la decisión de ir directamente al hospital regional. En el camino, yo les hablaba a los niños con voz suave, cantándoles las canciones que mi mamá me cantaba cuando era pequeña en Nayarit. La niña de 2 años empezó a responder un poco, y cuando le ofrecí agua, la bebió desesperadamente. El niño de 3 años me miraba con unos ojos grandes y asustados, pero poco a poco se fue relajando cuando sintió el calor de la cabina. Los 2 bebés eran los que más me preocupaban, el más grande tenía fiebre, y el pequeñito parecía estar deshidratado. Llegamos al hospital como a las 2 de la mañana, y la enfermera de guardia se quedó sin palabras cuando nos vio entrar con los 4 niños. Era una mujer joven, morena, con ojos bondadosos que se llamaba Lupita. Cuando le explicamos brevemente lo que había pasado, no dudó ni un segundo en ayudarnos. Llamó inmediatamente al pediatra de guardia y a la trabajadora social. El doctor era un hombre serio pero amable, el doctor Ramírez, que examinó a cada niño con cuidado. Determinó que estaban deshidratados y desnutridos, pero que no había daños permanentes.
El más pequeño necesitaría suero intravenoso, y todos requerían observación durante la noche. Mientras el personal médico se hacía cargo de los niños, don Aurelio y yo nos quedamos en la sala de espera, tomando café de máquina y preguntándonos qué diablos había pasado. Lupita se acercó a nosotros como a las 4 de la mañana con una sonrisa cansada pero esperanzadora. Los niños estaban estables, descansando, y poco a poco se estaban recuperando. Pero ahora venía lo difícil, averiguar de dónde venían estos pequeños y cómo habían terminado escondidos en mi carga de maíz. La trabajadora social había hecho algunas llamadas, y parecía que estos casos de niños desaparecidos eran más comunes de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Cuando amaneció, las cosas tomaron un rumbo que nunca esperé. La trabajadora social, una mujer de mediana edad llamada licenciada Morales, había estado haciendo llamadas toda la madrugada. Resulta que había reportes de 4 niños desaparecidos de un albergue en Michoacán hacía 3 días. Las edades coincidían exactamente con los pequeños que habíamos encontrado en mi remolque. Pero la verdadera sorpresa llegó como a las 8 de la mañana cuando apareció en el hospital un hombre que cambiaría el curso de toda esta historia. Se llamaba Padre Sebastián, un sacerdote jesuita de unos 50 años, alto, delgado, con ojos verdes llenos de determinación. Llegó manejando una camioneta blanca llena de polvo, como si hubiera viajado toda la noche para llegar hasta ahí. El Padre Sebastián dirigía una casa hogar en las afueras de Guadalajara, un lugar que había fundado hacía 15 años para niños en situación de abandono. Cuando la licenciada Morales le contó lo que había pasado, él inmediatamente ofreció algo que ninguno de nosotros esperaba: no solo recibiría a los 4 niños temporalmente, sino que también necesitaba ayuda urgente para transportar suministros desde la ciudad hasta su casa hogar. Don Aurelio y yo nos miramos, y sin necesidad de palabras supimos que esto no era casualidad. El padre nos explicó que había estado buscando camioneros de confianza para hacer entregas regulares de comida, medicinas y ropa que conseguía a través de donaciones. Sus camionetas ya no daban abasto, y el pequeño camión que tenía se había descompuesto la semana anterior. Lo que más me impresionó del Padre Sebastián fue cómo habló con los niños cuando entramos a verlos. La niña de 2 años, que todavía no había dicho una palabra, se acercó a él sin miedo y le tomó la mano. El niño de 3 años le sonrió por primera vez desde que lo encontramos. Y los 2 bebés parecían calmarse cuando él estaba cerca, como si pudieran sentir su energía tranquila y protectora. El padre nos contó que en su casa hogar vivían actualmente 23 niños de diferentes edades, desde bebés hasta adolescentes de 17 años. Algunos habían llegado abandonados, otros habían sido rescatados de situaciones de violencia, y muchos estaban esperando ser adoptados por familias que pudieran darles el amor que merecían. Tenía maestras, enfermeras, psicólogas, y hasta un pequeño taller donde los niños más grandes aprendían oficios. Pero lo que realmente me tocó el corazón fue cuando el Padre Sebastián me miró directamente a los ojos y me dijo algo que cambió mi perspectiva de todo lo que había pasado. Me explicó que él creía que la Virgen de Guadalupe había puesto esos niños en mi camino por una razón muy específica, que tal vez mi experiencia en la carretera y mi corazón de madre sin hijos propios eran exactamente lo que se necesitaba para ayudar a más pequeños como ellos. En ese momento, don Aurelio se acercó y puso su mano en mi hombro. Con su voz pausada y sabia me dijo que él había estado pensando lo mismo toda la noche. Que tal vez esto era más grande que un simple rescate, tal vez era el comienzo de algo que podía ayudar a muchos más niños que estaban en peligro en las carreteras del país. El Padre Sebastián entonces nos hizo una propuesta que nos dejó sin palabras. Nos pidió que consideráramos formar parte de una red de camioneros que él estaba tratando de organizar, personas de confianza que pudieran transportar no solo suministros, sino también ayudar en el rescate y traslado seguro de niños en situaciones de riesgo. Una especie de ángeles de la carretera que trabajarían en coordinación con albergues y autoridades para proteger a los más vulnerables. 2 días después, don Aurelio y yo llegamos a la casa hogar Nuestra Señora de la Esperanza por primera vez. Estaba ubicada en un terreno grande en las afueras de Guadalajara, rodeada de árboles de mango y bugambilias que le daban un aire de paz que yo no había sentido en años. Era un lugar construido con amor, se notaba en cada detalle: los murales pintados por los niños en las paredes, los columpios hechos con llantas viejas, y el pequeño huerto donde crecían jitomates y cilantro.
El padre Sebastián nos recibió con una sonrisa enorme, y detrás de él venían corriendo los 4 niños que habíamos rescatado. Verlos así, limpios, alimentados, riéndose, me hizo llorar de felicidad. La niña de 2 años, que ahora sabíamos que se llamaba Sofía, corrió hacia mí y me abrazó las piernas. El niño de 3 años, que se llamaba Mateo, le sonrió tímidamente a don Aurelio y le enseñó un dibujo que había hecho de un camión. Los otros niños de la casa hogar salieron a recibirnos con curiosidad y alegría. Había de todas las edades, desde bebés que gateaban por el patio hasta adolescentes que nos ayudaron a descargar las primeras donaciones que habíamos traído en nuestros camiones. Era como una gran familia donde todos se cuidaban entre sí, donde los más grandes ayudaban a los pequeños, y donde se respiraba un amor genuino que hacía que el lugar se sintiera como un verdadero hogar. La directora se llamaba Hermana Carmen, una monja de unos 60 años con ojos brillantes y manos trabajadoras que habían cuidado cientos de niños a lo largo de los años. Nos mostró las instalaciones, los dormitorios con literas de madera pintadas de colores, el comedor donde todos compartían las comidas, el salón de clases donde una maestra voluntaria les enseñaba a leer y escribir, y la pequeña enfermería donde atendían las raspadas y fiebres normales de la infancia. Lo que más me impresionó fue el taller donde los adolescentes aprendían carpintería, costura y mecánica básica. Un muchacho de 17 años llamado Diego nos mostró orgulloso una mesa que había construido para el comedor, mientras que una chica de 15, llamada Ana, nos enseñó las camisetas que había bordado para los niños más pequeños. Era evidente que no solo les daban un techo y comida, sino que los preparaban para la vida con oficios y valores. Esa primera noche cenamos todos juntos en el comedor grande. El menú era sencillo pero nutritivo: arroz con pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica. Pero lo más rico de todo era el ambiente, las risas de los niños, las conversaciones, las bromas que se hacían entre hermanos de diferentes sangres pero unidos por las circunstancias y el amor que recibían en ese lugar. Durante la cena, el padre Sebastián nos contó más detalles sobre su trabajo. La casa hogar dependía completamente de donaciones, iglesias, empresas locales, personas de buen corazón que aportaban lo que podían. Pero el problema más grande era el transporte. Necesitaban traer comida desde los mercados de la ciudad, medicinas desde las farmacias que donaban productos cerca de caducar, ropa desde las tiendas que cambiaban sus temporadas, y materiales para el taller desde ferreterías y madereras que colaboraban con ellos. Después de la cena, don Aurelio y yo nos sentamos con el padre Sebastián en el patio, bajo las estrellas, tomando café de olla y hablando sobre el futuro. Fue ahí donde tomamos la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre: aceptaríamos formar parte de esa red de camioneros protectores. No solo transportaríamos suministros, sino que también estaríamos atentos en nuestros viajes para ayudar a cualquier niño que estuviera en peligro en las carreteras del país. Los primeros meses trabajando para la casa hogar fueron los más gratificantes de mi vida, pero también trajeron desafíos que no esperaba. Don Aurelio y yo establecimos una rutina: cada 15 días llevábamos suministros desde Guadalajara, y durante nuestros viajes regulares estábamos siempre atentos a cualquier situación sospechosa que pudiera involucrar niños en peligro. El trabajo no era fácil. Teníamos que coordinar nuestras entregas comerciales normales con las necesidades de la casa hogar, lo que significaba levantarnos más temprano, planear rutas más complicadas, y a veces sacrificar ganancias para poder ayudar. Pero cada vez que veíamos las caritas sonrientes de los niños cuando llegábamos con comida fresca o cuando Sofía corría a abrazarme, sabía que estaba haciendo lo correcto. Una mañana de abril, mientras descargábamos sacos de arroz y frijol que había conseguido a precio especial en el mercado de abastos, la hermana Carmen se acercó a mí con una propuesta que me tomó por sorpresa. Me pidió si podría quedarme unos días en la casa hogar para ayudar con los niños más pequeños, ya que una de sus cuidadoras había tenido que viajar por una emergencia familiar. Esos 3 días que pasé viviendo en la casa hogar me cambiaron la perspectiva de todo. Despertar con el sonido de risas infantiles, ayudar a vestir a los más pequeños, leer cuentos antes de dormir, y compartir cada comida rodeada de esa familia tan especial me hizo sentir algo que no había experimentado nunca: la sensación de ser realmente necesaria, de tener un hogar donde pertenecía. Fue durante esas noches cuando tomé una decisión que muchos no entenderían. Hablé con el padre Sebastián y le propuse algo que había estado rondando mi mente desde hacía semanas:
Quería hacer una promesa formal ante la Virgen de Guadalupe de dedicar los próximos 5 años de mi vida completamente al servicio de la casa hogar y al rescate de niños en las carreteras. El padre Sebastián me escuchó con atención, y después de una larga conversación me ayudó a organizar una pequeña ceremonia en la capilla de la casa hogar. Era un espacio sencillo pero hermoso, con una imagen de la Virgen de Guadalupe que los mismos niños habían decorado con flores de papel de colores brillantes. Esa noche, acompañada por don Aurelio, la hermana Carmen, y todos los niños, hice mi promesa con el corazón lleno de fe y determinación. Los primeros resultados no tardaron en llegar. Una semana después de mi promesa, mientras transportaba una carga de madera hacia Michoacán, me topé con una situación que puso a prueba todo lo que habíamos aprendido. En una gasolinera cerca de Zamora, una mujer joven con un bebé en brazos se acercó a mi camión llorando y me pidió ayuda. Su esposo la había abandonado sin dinero y sin lugar donde quedarse, y llevaba 2 días sin comer. No dudé ni un segundo. La subí a la cabina de mi Santa Marta, compartí mi comida con ella, y la llevé directamente a la casa hogar. El padre Sebastián y la hermana Carmen la recibieron con los brazos abiertos, no solo le dieron un lugar temporal donde quedarse, sino que también le ayudaron a encontrar trabajo en una panadería del pueblo cercano. Su bebé, un niño de 8 meses, se integró perfectamente con los otros pequeños. Ese primer rescue exitoso me llenó de una satisfacción profunda, pero también me hizo entender que este trabajo requería una preparación constante. Empecé a estudiar sobre señales de abuso infantil, a memorizar números de emergencia de diferentes estados, y a crear una red de contactos con otros albergues y casas hogar a lo largo de mis rutas habituales. 6 meses después de haber hecho mi promesa, llegó el día que marcaría una de las celebraciones más hermosas que he vivido en mi vida. Era el cumpleaños de Sofía, la niña de 2 años que habíamos rescatado esa noche fría en la carretera. Cumplía 3 años, y el padre Sebastián decidió organizar una fiesta especial no solo para ella, sino para celebrar también el crecimiento y los logros de todos los niños de la casa hogar. La preparación comenzó una semana antes. Los niños más grandes se encargaron de decorar el patio con papel picado que ellos mismos habían cortado, utilizando colores brillantes que alegraban todo el ambiente. Ana, la muchacha de 15 años, había cosido un vestido especial para Sofía usando tela que yo había conseguido de una donación en Guadalajara. Diego y los otros muchachos del taller construyeron una mesa larga de madera donde cabríamos todos para comer juntos. Don Aurelio y yo nos encargamos de conseguir los ingredientes para el pastel y la comida especial. Manejé hasta el mercado central de Guadalajara muy temprano esa mañana, y conseguí pollo fresco, arroz de la mejor calidad, frijoles negros, y todos los ingredientes para hacer mole poblano como mi mamá me había enseñado años atrás en Nayarit. También compré globos, dulces, y una pequeña piñata en forma de estrella que sabía que les encantaría a todos los pequeños. La mañana del cumpleaños amaneció perfecta, con un cielo azul sin nubes y una brisa fresca que movía las hojas de los árboles de mango. Desde muy temprano, la cocina de la casa hogar se llenó del aroma del mole que se cocía a fuego lento, mezclándose con el olor de las tortillas que la hermana Carmen estaba haciendo a mano. Los niños corrían por todos lados, emocionados, ayudando en lo que podían y creando ese ambiente de alegría familiar que tanto me gustaba. Cuando llegó la hora de la comida, todos nos sentamos alrededor de la mesa larga que había construido Diego. Era una imagen hermosa, 28 niños de diferentes edades, don Aurelio, el padre Sebastián, la hermana Carmen, 2 maestras voluntarias, y yo, todos compartiendo esa comida especial como si fuéramos una verdadera familia. El mole estaba perfecto, el arroz esponjoso, y las tortillas calientitas. Pero lo más delicioso de todo era ver las sonrisas en las caras de todos los pequeños. Sofía estaba radiante con su vestido nuevo, sentada en una silla alta que le habían decorado con listones rosas y blancos. Cuando le cantamos las mañanitas, sus ojitos brillaron de felicidad, y cuando le trajimos el pastel de chocolate que habíamos hecho entre todas, aplaudió con sus manitas pequeñas. Pero lo que más me emocionó fue cuando, por primera vez desde que la conocimos, dijo claramente gracias y te quiero mucho dirigiéndose a mí. Después de la comida vino el momento de la piñata. Los niños se formaron en una fila, desde el más pequeño hasta el más grande, y cada uno tuvo su turno para golpear la estrella llena de dulces. Cuando finalmente se rompió y los caramelos se desparramaron por el patio, todos corrieron a recogerlos,
riéndose y compartiendo entre ellos sin que nadie tuviera que decirles que lo hicieran. Esa tarde, mientras recogíamos los platos y limpiábamos el patio, me di cuenta de algo muy importante. Esta no era solo una fiesta de cumpleaños. Era la celebración de una victoria. Victoria sobre el abandono, sobre el miedo, sobre la soledad. Era la prueba de que cuando las personas se unen con amor y propósito, pueden crear milagros. Y yo era parte de ese milagro. Pero la vida tiene maneras extrañas de ponernos a prueba justo cuando creemos que todo va bien. Era octubre, y yo había desarrollado una rutina perfecta, mis entregas comerciales, las visitas quincenales a la casa hogar, y esa sensación de paz que me daba saber que mi vida tenía un propósito claro. Sin embargo, una mañana fría mientras manejaba por la carretera 15 rumbo a Mazatlán, empecé a sentir algo que no había experimentado en meses: miedo. Todo comenzó con un dolor de cabeza que pensé que era por el cansancio. Había estado trabajando más horas de las normales para poder cumplir con mis compromisos comerciales y seguir ayudando en la casa hogar. Pero el dolor se intensificó, y durante los siguientes días comencé a experimentar mareos cuando me levantaba muy rápido, y una fatiga extraña que no se quitaba ni durmiendo 8 horas seguidas. La hermana Carmen fue la primera en notarlo cuando llegué a la casa hogar para mi entrega quincenal. Me vio pálida, con ojeras marcadas, y cuando estaba ayudando a descargar los sacos de arroz, casi me desmayó. Sin escuchar mis protestas de que estaba bien, me subió a su camioneta y me llevó directamente al centro de salud del pueblo más cercano. El doctor Hernández, un hombre mayor con manos suaves y mirada comprensiva, me hizo varios estudios que me asustaron. Análisis de sangre, revisión de presión arterial, y preguntas sobre síntomas que yo había estado ignorando. Cuando me dijo que necesitaba más estudios especializados en Guadalajara, sentí que el mundo se me venía encima. Las palabras anemia severa y posibles complicaciones resonaban en mi cabeza como campanas de alarma. Durante los días que tuve que esperar los resultados, me invadió una angustia que no había sentido desde la muerte de Ramón. No era miedo a la enfermedad en sí, sino terror a la idea de no poder seguir cumpliendo mi promesa, de Evanden y a los niños que dependían de mí, de dejar incompleto el trabajo que sentía que la Virgen me había encomendado. Por las noches, en la soledad de mi cabina, lloraba preguntándome por qué esto tenía que pasarme justo ahora. El padre Sebastián se convirtió en mi mayor apoyo durante esas semanas difíciles. Venía a visitarme regularmente, me traía comida casera de la casa hogar, y hablábamos durante horas sobre la fe, el propósito, y la importancia de cuidar nuestro cuerpo para poder servir mejor a otros. Pero lo que más me consolaba era cuando me contaba cómo los niños preguntaban por mí, especialmente Sofía, que había empezado a llamarme tía María y dibujaba camiones para regalarme cuando regresara. Don Aurelio también estuvo ahí, como el hermano mayor que nunca tuve. Se hizo cargo de algunas de mis entregas comerciales para que yo pudiera descansar, y organizó con otros camioneros conocidos para que continuaran llevando suministros a la casa hogar mientras yo me recuperaba. Su solidaridad me enseñó que la red de apoyo que habíamos creado era más fuerte de lo que imaginaba. Los resultados finalmente llegaron, y aunque no eran los peores que temía, sí requerían un tratamiento serio y cambios importantes en mi estilo de vida. Necesitaba medicamento diario, descanso obligatorio, y reducir significativamente mis horas de manejo. Era como si la vida me estuviera diciendo que para seguir sirviendo a otros, primero tenía que aprender a cuidarme a mí misma. El milagro llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar las bendiciones más grandes en la vida. Era un martes de noviembre, yo estaba en cama descansando como me había ordenado el doctor, cuando escuché el motor de un camión acercándose a mi casa en Guadalajara. No era el sonido familiar del Kenworth de don Aurelio, sino algo diferente, más suave, como un motor que había recorrido muchos kilómetros pero con cuidado y cariño. Cuando salí a ver quién era, casi no podía creer lo que estaba viendo. Era un hombre como de 40 años, moreno, con ojos bondadosos y una sonrisa que me recordó inmediatamente a alguien. Bajó de su camión, un Freightliner azul claro con el nombre Esperanza del Camino pintado en letras doradas, y se acercó a mí con pasos lentos, como si también estuviera procesando algo increíble. Se presentó como Roberto Morales, y cuando me dijo su apellido completo, sentí que las piernas se me aflojaban. Era el hermano menor de Ramón, mi difunto esposo,
el mismo que había desaparecido hace más de 15 años después de una pelea familiar y del cual nadie había vuelto a saber nada. Había estado viviendo en Estados Unidos, trabajando como camionero, y acababa de regresar a México después de enterarse por casualidad de la muerte de Ramón. Lo que había pasado era algo que solo Dios puede orquestar. Roberto había llegado a Guadalajara buscando información sobre su hermano, y alguien en una gasolinera le había contado sobre una mujer camionera viuda que ayudaba a niños en una casa hogar. La descripción y el nombre del camión Santa Marta le habían hecho sospechar que podría ser yo, la cuñada que había perdido el contacto hace tantos años. Pasamos horas hablando en mi pequeña cocina, tomando café de olla y llenando los vacíos de todos esos años perdidos. Roberto me contó que nunca se había casado, que había trabajado duro en Estados Unidos siempre con la esperanza de regresar algún día para reconciliarse con Ramón. Cuando supo que su hermano había muerto, sintió un dolor profundo no solo por la pérdida, sino por todas las palabras que nunca se dijeron y los abrazos que nunca se dieron. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me dijo que había estado siguiendo mis pasos desde hacía semanas, preguntando discretamente sobre mi trabajo en la casa hogar. No porque dudara de mí, sino porque quería entender qué tipo de mujer era la viuda de su hermano. Y lo que había descubierto lo había llenado de orgullo y admiración. Sabía sobre mi promesa a la Virgen, sobre los niños que habíamos rescatado, sobre la red de camioneros que estábamos formando. Entonces vino la propuesta que cambió todo. Roberto tenía ahorros considerables de sus años en Estados Unidos, y quería invertirlos en algo que honrara la memoria de Ramón. Me propuso una sociedad, él se haría cargo de las entregas comerciales más largas que requerían mucho tiempo al volante, mientras yo me concentraba en el trabajo de rescate y cuidado de los niños. Juntos podríamos ampliar significativamente las operaciones de ayuda a la casa hogar. Lo más emotivo fue cuando me mostró algo que había traído en su camión. Era una caja con todas las pertenencias de Ramón que él había guardado antes de irse, fotos familiares, cartas que yo le había escrito durante nuestros primeros años de matrimonio, y un rosario que había pertenecido a la mamá de ambos. Pero lo que me hizo llorar de emoción fue una carta que Ramón había escrito para Roberto años atrás, pidiendo perdón por la pelea y expresando cuánto lo extrañaba. Esa noche, mientras veíamos las estrellas desde el patio de mi casa, supimos que esto no era casualidad. Era la respuesta a mis oraciones, la manera en que la providencia me estaba diciendo que no estaba sola en esta misión, que la familia de Ramón seguía siendo mi familia también. La llegada de Roberto a nuestras vidas transformó todo de una manera que ninguno de nosotros imaginó. 2 semanas después de nuestro reencuentro, organizamos una celebración especial en la casa hogar para presentarlo oficialmente a toda la familia y para cumplir la promesa que yo había hecho meses atrás a la Virgen de Guadalupe. Era momento de agradecer por todo lo que habíamos recibido y por los milagros que seguían llegando a nuestras vidas. La celebración comenzó con una misa especial en la capilla de la casa hogar, oficiada por el padre Sebastián. Roberto y yo nos arrodillamos frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que los niños habían decorado con flores frescas de cempasúchil y rosas blancas. Con lágrimas en los ojos, agradecimos por el reencuentro, por la salud que poco a poco regresaba a mi cuerpo, y por la oportunidad de servir juntos a los más necesitados. Después de la misa, toda la comunidad se reunió en el patio para compartir una comida especial que habíamos preparado entre todos. Roberto había traído de sus ahorros para comprar ingredientes que normalmente no podíamos permitirnos: carne de res para hacer barbacoa, quesos frescos, aguacates, y hasta helado para el postre. Don Aurelio llegó con su camión cargado de refrescos y aguas frescas de diferentes sabores que había conseguido de una distribuidora amiga. Lo más emotivo de la celebración fue cuando los niños presentaron un espectáculo que habían preparado en secreto durante las últimas semanas. Cada grupo de edades había preparado algo especial: los más pequeños cantaron canciones de agradecimiento, los medianos representaron una obra de teatro sobre la amistad y la familia, y los adolescentes tocaron guitarra y cantaron corridos que ellos mismos habían compuesto sobre nuestra historia. Sofía, que ahora ya tenía casi 4 años y hablaba claramente, se acercó al micrófono improvisado que habíamos puesto en el centro del patio. Con su vestido de domingo y sus zapatos brillantes, dijo con voz fuerte y clara: «Tía María, gracias por salvarnos aquella noche fría. Ahora todos somos tu familia y tú eres nuestra mamá del corazón». Sus palabras llegaron tan profundo que todos los adultos presentes tuvimos que secarnos las lágrimas.
Roberto se integró naturalmente a la dinámica de la casa hogar, y los niños lo adoptaron inmediatamente como tío Roberto. Tenía una paciencia especial con los más pequeños, y una habilidad natural para arreglar cosas rotas, desde juguetes hasta la bomba de agua que llevaba meses funcionando mal. Su presencia trajo una energía masculina protectora que complementaba perfectamente el ambiente maternal que ya existía. Durante la tarde, mientras los niños jugaban en el patio y los adultos limpiábamos después de la comida, el padre Sebastián anunció algo que nos llenó de alegría. Gracias a las donaciones que habían llegado después de que se corriera la voz sobre nuestro trabajo, y con el apoyo financiero de Roberto, podríamos expandir la casa hogar para recibir 10 niños más y construir un taller más grande donde los adolescentes pudieran aprender más oficios. Pero lo más significativo de toda la celebración fue la ceremonia que hicimos al final del día. Roberto, don Aurelio y yo nos tomamos de las manos frente a todos los presentes y renovamos nuestro compromiso de trabajar juntos como una familia extendida para proteger a los niños en las carreteras de México. No era solo una promesa entre nosotros, era un pacto sagrado que hacíamos ante Dios y ante todos los testigos que estaban ahí. Esa noche, cuando todos los niños ya estaban dormidos y los adultos nos sentamos en el patio a tomar café de olla bajo las estrellas, supimos que habíamos vivido uno de esos días que quedan grabados para siempre en el corazón. Era la prueba de que cuando uno sirve con amor sincero, las bendiciones regresan multiplicadas. Han pasado 3 años desde aquella noche fría de febrero cuando encontré a esos 4 niños escondidos en mi carga de maíz. Hoy, mientras escribo esta historia sentada en el mismo patio de la casa hogar donde hemos vivido tantos momentos hermosos, puedo ver a Sofía jugando con otros 15 niños que hemos rescatado desde entonces. Ya tiene casi 7 años, va a la escuela del pueblo, y sueña con ser maestra cuando sea grande para ayudar a otros niños como la ayudaron a ella. La red de camioneros que comenzamos con don Aurelio y Roberto se ha expandido de maneras que nunca imaginamos. Ahora somos 12 familias de camioneros comprometidos con la protección de niños en las carreteras de México. Tenemos contactos en 18 estados, trabajamos coordinadamente con autoridades locales, y hemos logrado rescatar a más de 80 niños en situaciones de peligro. Cada historia es diferente, pero todas tienen el mismo final, esperanza y una segunda oportunidad. Mi salud se recuperó completamente gracias al tratamiento médico, pero sobre todo gracias al amor y cuidado que recibí de esta familia extendida que formamos. Aprendí que cuidar de otros también significa cuidar de uno mismo, y que la fortaleza no está en sacrificarse hasta el agotamiento, sino en encontrar el equilibrio entre servir y preservarse para poder seguir sirviendo. Roberto se casó el año pasado con Elena, una maestra que llegó como voluntaria a la casa hogar y se enamoró no solo de él, sino de toda nuestra misión. Juntos tienen planes de adoptar formalmente a 3 de los niños que han estado aquí más tiempo. Don Aurelio, a sus 65 años, sigue siendo nuestro patriarca sabio, y ahora también enseña mecánica básica a los adolescentes en el taller que construimos con las donaciones. La casa hogar Nuestra Señora de la Esperanza ahora alberga a 43 niños, tiene 5 maestras de tiempo completo, 2 enfermeras, una psicóloga, y un equipo de 15 voluntarios permanentes. Hemos construido una escuela primaria en el mismo terreno, y los niños que se han graduado de aquí han continuado sus estudios en preparatorias y universidades. 3 de ellos ya son adultos y trabajan como maestros, 1 estudia medicina, y 2 han regresado como voluntarios para ayudar a los nuevos niños que llegan. Pero lo que más me llena de orgullo es saber que hemos logrado crear algo que va más allá del rescate individual. Hemos generado una conciencia en la comunidad camionera sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Cada vez que un niño necesita ayuda en las carreteras de este país, hay una red de ángeles con motor diésel listos para protegerlo. Mi Santa Marta sigue rodando por las mismas carreteras donde todo comenzó, pero ahora lleva una carga diferente, lleva esperanza, lleva amor, lleva la certeza de que en este mundo todavía hay gente buena dispuesta a detener su camino para ayudar a quien lo necesita. Cada viaje es una oportunidad de cumplir la promesa que hice años atrás, cada kilómetro recorrido es un acto de fe en movimiento. A veces, en las noches estrelladas cuando manejo por esas carreteras solitarias, siento la presencia de Ramón a mi lado, y sé que está orgulloso de lo que hemos construido. Sé que él me guió hacia esa noche de febrero, hacia esos niños que necesitaban ser salvados, hacia esta vida de propósito que jamás imaginé que tendría. Porque así es la carretera, paisanos. Te enseña que el destino más importante no es el lugar al que vas,
sino a quien ayudas en el camino. Y cuando uno abre el corazón al servicio de otros, descubre que quien se detiene para ayudar en la carretera, nunca anda solo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también crea en los milagros de la carretera. Porque todos tenemos la oportunidad de ser ángeles para alguien más.